Hola, hermosas y hermosos, ¿cómo están? Otra vez por aquí porque estos días en consulta, bueno, yo siempre me pongo a meditar un poco después de algunas consultas en la semana, porque casualmente, bueno, no creo que casualmente, porque nada es casualidad, de hecho, todo es sincronía. Eh, pero bueno, vamos a llamarlo así, sincrónicamente. Semana a semana como que me aparecen consultantes con temas sí diversos, pero que muchos traen el mismo fondo. Y ya en otro video les había hablado de que me habían tocado algunas consultas, algunos consultantes con el tema del miedo. El miedo a avanzar en la vida, se sentían estancados, trabados, ¿no? Tenían mucho miedo de avanzar. Y también estuve hablando con algunos consultantes que me decían, Cata, pero ¿por qué la vida me trae estas pruebas, ¿no? Estas pruebas, estas cosas que suceden, ¿no? Como la muerte de un familiar, como una enfermedad, como que te boten del trabajo intempestivamente, ¿verdad? Y me decían, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿No se supone que la vida debería traer cosas para las que estamos preparados, ¿no? Porque se escucha mucho de que Dios solo le da pan a quien tiene dientes. Pero, a ver, vamos a interpretar bien esto que sucede y la consulta que me hacen las personas. Y es que la vida en realidad, y ojo, que todo lo que voy a decir, y los que ya me conocen saben que yo hablo de la experiencia propia, de mi experiencia propia. Siempre les voy a hablar de algo que yo ya viví una, dos o varias veces. Y que de alguna manera ya he entendido para qué me sucede. Porque las personas me preguntan por qué me sucede esto a mí. La primera respuesta es ¿por qué te sucede a ti o me sucede a mí? ¿Por qué no sucede? Y más bien la repregunta es ¿y por qué no? ¿Y por qué no tendría que sucederte? ¿No? Eres un ser humano como cualquier otro y te van a suceder cosas, quieras o no. Nadie tiene el control de eso, en realidad. Por más que tratemos, no tenemos el control. Entonces, eso es número uno, ¿ya? Es que, ¿por qué no te tendría que suceder? Dos, es que para mí la vida es como una universidad. Tiene muchos cursos, la currícula es muy grande, ¿ya? Y tenemos que ir pasando esos cursos para pasar de ciclo, para pasar de año y avanzar. Y bueno, yo creo en vidas pasadas, creo que esto es un capítulo más de un gran libro, de un inmenso libro de vidas. Y que en cada una venimos a aprender varias tareas, varios cursos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos mucho tiempo en una situación, ya sea en un trabajo, una relación que no prospera, que no crece, que no evoluciona? Igual, ¿no? Estás en un trabajo en el que no creces, no evolucionas, o en una empresa muchos años, y así, en muchas situaciones en las que te mantienes en tu zona de confort, ¿ya? O temas de alimentación, por ejemplo, ¿no? Salud, no te cuidas, siempre comes lo mismo, sabes que tu salud está camino al declive, pero igual no cambias tus hábitos alimenticios, no te propones hacer ejercicio, un etcétera de cosas. Básicamente es que nos mantenemos en una zona de confort. ¿Qué pasa? La vida nos trae y nos empuja a salir de esa zona de confort si es que nosotros no lo hacemos por nosotros mismos. Y me ha pasado, y nos pasa a todos, y decimos, oye, pero pucha, o sea, todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la vida me empuja a esto? Si yo estaba haciendo todo bien, según yo, ¿no? Pero la vida te va a empujar a que te incomodes, a que te incomodes y que ahí comiences a descubrir de qué estamos hechos, ¿ok? Y solo cuando la vida nos pone a prueba porque nosotros no lo hicimos por nosotros mismos, entonces es cuando vienen estas preguntas, viene este rechazo al cambio, viene porque a mí, ¿verdad? Yo no me lo merezco, etcétera, etcétera. Y es más difícil aún, porque cuando la vida nos empuja así, nos lleva a sentirnos más víctimas todavía. Entonces no nos responsabilizamos y empezamos a culpar a todos o a todo, en vez de darnos cuenta
y tomar conciencia de que era momento de un cambio. Y los cambios, aunque al inicio no lo parezcan, los cambios siempre son positivos. Siempre, siempre un cambio viene bien en la vida, sea cual sea lo doloroso que sea, pero yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero cuanto más doloroso es el cambio, más transformador es. Ahora, cuando yo les digo esto en consulta a mis acompañados, me dicen, pero Cata, o sea, ¿no es un poco injusto, no? Y claro, se siente así y me preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago? Entonces, ahora toca transformarse. Ahora toca transformarse, toca transitar ese dolor desde otro punto de vista. No significa de que no tengas que vas a dejar de sentir dolor o que no tienes que vivir y abrazar ese dolor para poder transitarlo justamente. Pero es un cambio de conciencia a fuerza. Toca ahí hacer un cambio de conciencia y entender que nosotros somos responsables de cómo vamos a vivir ese suceso. No siempre somos responsables de lo que sucede, porque hay cosas que suceden y no están en nuestras manos, ¿verdad? Como el accidente de un familiar, como no sé, que te boten del trabajo no porque hacías un mal trabajo, sino porque la empresa se está contrayendo y tienen que reducir personal y bueno, alguien tiene que salir, o etcétera, etcétera. Entonces, toca hacerse responsable, ¿no? Salir del modo víctima y decir, ok, la vida me está trayendo esto por algo, yo necesitaba un cambio y ese cambio lo voy a convertir en una oportunidad, ¿ya? Y a eso se le llama resiliencia, ¿no? Cuando tenemos una situación en la vida que nos golpea y nosotros en eso encontramos una oportunidad para cambiar, para mejorar, para crecer y para expandirnos. Sea lo doloroso que sea, como les repito, sea lo difícil que sea, nos va a empujar a eso. Entonces, me preguntan también, ¿y cómo evitamos que esto vuelva a suceder? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil responder eso porque no tenemos el control, en realidad, prácticamente de nada. Nosotros los seres humanos creemos que tenemos el control de muchas cosas, pero déjenme decirles que eso es mentira. No tenemos el control casi de nada. Y lo que hay que hacer, pues, es justamente eso, comenzar a autoincomodarnos, ¿ya? Oye, Cata, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo voy a estar incomodando? ¿No? Suena muy loco. Pero sí, ¿cómo nos podemos incomodar? Por ejemplo, si estamos en un trabajo y sentimos que en ese trabajo ya venimos mucho tiempo estancados y demás, bueno, en mis ratos libres, y todos tenemos ratos libres, nadie me puede decir que no, porque eso es falso, así, falso, porque les puedo asegurar que solamente en redes sociales gastan más de 6 o 7 u 8 horas a la semana, hasta más. Viendo Netflix también. Entonces, si hacen una suma de todo ese tiempo, estoy segura que en todo ese tiempo ustedes podrían estar invirtiéndolo en algo nuevo que quieran aprender para que cuando sucedan este tipo de cosas ustedes tengan una carta bajo la manga, ¿no? Un plan B, eso, un plan B. 2, por ejemplo, en los temas de salud, ¿no? Solamente está en nuestras manos empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, hacer un poco más de ejercicio y ir creando esos micro hábitos diariamente para convertirnos en una persona más consciente de nuestra salud. Entonces, eso, claro, que igual llegue una enfermedad X, no está en nuestro total control, pero les aseguro que se reducen muchísimo las probabilidades de que puedan caer en una enfermedad grave, ¿ya? Porque las enfermedades graves que aparecen así es una sintomatología del cuerpo, pero ya es crónica. Aparece porque hace mucho tiempo que tenemos malos hábitos, ¿ok? Y se los digo por experiencia. Experiencia propia, ojo. Entonces, la vida te empuja, es así. Entonces nosotros tenemos que autoincomodarnos, ¿no? Por ejemplo, un tip que yo estoy tratando de implementar en mi día a día son las duchas de agua helada. ¿Por qué? Porque no digo que toda la ducha tiene, al menos yo no aguanto todavía que toda la ducha sea helada. Empiezo con una agüita fría, porque bueno, estamos en un verano tremendo aquí en Perú.
en Lima, pero el último chorro de agua sí es ya así helado y sí, claro, incomoda, choca. Pero esto hace que al iniciar el día tú ya te sientas ganador, que ya has ganado una mini batalla. Y así en el día, ¿no? Levantarse súper temprano, revisar tu agenda. Me incomodo con diferentes cosas, ¿no? Si sé que debo bajarle los carbohidratos, al azúcar, etcétera, que es en lo que yo estoy hoy en día porque estoy cuidando mucho mi salud, entonces me incomodo, ¿no? Mis hijos me dicen, ay mamá, queremos un postre. ¿Cómo me incomodo? Les compro el postre a ellos, pero yo no me lo como. Y me incomodo y así me voy haciendo mentalmente más fuerte. Me incomodo metiéndome de repente a un curso que yo sé que el horario es un poco tarde o quizás demasiado temprano, un sábado o un domingo, y digo, no importa, me voy a incomodar porque eso me hace mentalmente más fuerte, me hace saber que yo puedo superar ese ego que me dice, no lo hagas, ¿para qué? ¿Verdad? Déjalo para después. Entonces, he aprendido a autoincomodarme, ¿ya? Pero eso no significa que no aparezcan cosas en mi vida, ¿no? Al contrario, creo que cuando nosotros empezamos este camino de crecimiento y expansión y tomamos conciencia, hasta nos llegan más cosas, nos llegan más tareas, más ejercicios que pasar. Pero tu mente ya está más preparada. Tu mente ya está más preparada porque tú ya te autoincomodaste. Y la vida va siendo un poquito más laxo contigo. Ya no te va mandando cosas tan fuertes, ¿no? Te va bajando esa intensidad porque la vida es sabia, mis amores. La vida es sabia y sabe que tú estás estudiando, le estás dando duro y estás queriendo pasar el curso. Entonces, eso es, hermosos y hermosas, quería traerles este tema porque andaba rumiando en mi cabeza y dije, tengo que compartirlo con la comunidad, así que ahí les va. Prontito les traigo cositas nuevas y como les digo, esto siempre es desde mi experiencia y no me crean nada. Como dice el gran Henry Corbera, no me crean nada, ustedes tienen que experimentarlo por sí mismos. Pero nada, ahí les dejo el tip. Un gran abrazo.